Bien, hola. Ya habíamos pasado de manera teórica el lenguaje de definición de datos SQL y hemos visto una herramienta de diseño llamada RStudio que nos genera el código de definición de datos. Hablamos de la creación de tablas, de la creación de sus campos, columnas. Ahora toca a nosotros investigar y analizar profundamente el tema del lenguaje de definición de datos. SQL es un lenguaje muy intuitivo porque tiene el inglés como lenguaje base. Sin embargo, la lógica se necesita específicamente al momento de hacer este tipo de manipulación de los datos. Una base de datos, como ustedes saben, tiene una lógica relacional, del álgebra relacional. Entonces, al hacer selecciones, al hacer modificaciones a los datos, tenemos que nosotros valernos de esa lógica. Obviamente no vamos a enseñar la lógica en este momento, sino vamos a terminar el tema de la sintaxis. Vamos a culminar con eso, porque la sintaxis y los lenguajes de programación, el lenguaje SQL, el lenguaje estructurado de consultas, es muy importante. Bueno, vamos por ello. Bien, vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso de lo que es las expresiones, de lo que son las sentencias dentro del lenguaje de estructurado, SQL, de consultas estructurado. Este lenguaje es un lenguaje declarativo que combina el álgebra relacional con el cálculo relacional para construir las bases de datos y hacer consultas a estas. Originalmente fue desarrollado en los años 70 por IBM a partir de el cálculo de predicados creado por Boyce Coutts. Luego se convierte en un estándar de facto de los sistemas de gestión de bases de datos comerciales. Su historia más o menos pasa por muchas transiciones. Desde 1976, cuando se hace una primera estandarización, luego ANSI, también el 86, se crea el 89 SQL1, el 92 SQL2, el 99 SQL3, que añade algo de disparadores y algo de orientación a objetos. El 2003 se añade XML y secuencias y columnas alfanuméricas. Sin embargo, este lenguaje es muy poderoso y potente porque todas las bases de datos que actualmente están en explotación, la mayoría, no todas, están basadas en las expresiones SQL. El lenguaje de SQL tiene dos lenguajes internos: el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos. Este primero, el lenguaje de definición de datos, también conocido como LDD, proporciona comandos para la creación, borrado, modificación, copia, todo lo que se requiera, permisos del tema de los esquemas relacionales. En cambio, el lenguaje de manipulación de datos, que está íntimamente basado en el álgebra relacional y el cálculo relacional, permite realizar consultas y adicionalmente hacer inserciones, borrados, modificaciones de los registros en una tabla, o sea, de las tuplas. Se puede ejecutar en una consola interactiva, puede estar embebido en un lenguaje de programación de propósito general como PHP, Java, JavaScript. Además, otras características de SQL es la definición de las vistas, la definición de usuarios y privilegios, la autorización, la integridad de los datos y el control de transacciones. El lenguaje de definición de datos básicamente tiene estas tres sentencias que nos permiten hacer todo lo que nosotros pretendemos en la definición de una estructura de datos: la sentencia create, la sentencia alter y la sentencia drop. Esta primera sentencia obviamente es una sentencia que sirve para definir bases de datos, create database, o tablas, create table o create table, ¿sí? Y a continuación el nombre de la tabla. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?
Creación de tablas, por ejemplo. La creación de tablas se lleva a cabo con la sentencia create table. Si nosotros queremos crear este esquema relacional que estamos ahí viendo, clientes con los campos DNI, nombre y dirección, sucursal, número de sucursal, ciudad, y cuentas, código DNI, número de sucursal y saldo, vamos a empezar por las tablas más independientes, obviamente las que no tienen, en este caso, referencias, porque yo no puedo crear una tabla si no la tengo la referencia a otra tabla, si no está constituida primero esa referencia, ¿no? Por eso voy a primero empezar por clientes y luego sucursales. Create table o table. Y ustedes pueden ver, aquí tenemos a los clientes. DNI varchar 9, nombre varchar 20, dirección varchar 30. Primary key, le pongo DNI y bueno, ya solo sería create table, sucursales, también número de sucursal varchar, non null, ciudad varchar, primary key, nombre de sucursal. El siguiente paso es crear la tabla cuentas con claves externas o claves foráneas. Create table, ustedes ven ahí, non null, DNI, non null, número de sucursal, non null, saldo, interés, default 0. Bueno, el saldo es integer, y default 0. Aquí tenemos la primary key, que es code, DNI y número de sucursal. Estas tres, que son una super clave. Pero las claves foráneas están aquí referenciadas o definidas como foreign key, y decimos DNI, pero la referencia la damos en la tabla cliente y a continuación la columna que nosotros queremos que sea instanciada o referenciada aquí en esta tabla cuentas. Igualmente con sucursales, número de sucursales, NSUC. Como ustedes ven, referenciamos esas claves. La clave candidata, es decir, son aquellos atributos que no pertenecientes a la clave que no deben alojar valores repetidos y se puede indicar con la cláusula unique, ¿no? Índices sin duplicados. Not null es una propiedad que se le da para que requerir el campo, ¿sí? Requerir. Entonces podemos poner eso o unique también para que no se repita. Bien. Para modificar o eliminar tablas. La modificación de las tablas las hacemos a través de la sentencia alter table. Es posible añadir, modificar y eliminar campos. Adicionar el campo país a la tabla cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo poner alter table clientes add país varchar 10 y modificamos el tipo de campo también. Por ejemplo, si yo le puse varchar 10 y sé que hay países que tienen más de 10, tienen 20, puedo poner alter table clientes modify país varchar 20. Si yo lo quiero eliminar el campo país de la tabla clientes, utilizo la palabra reservada drop. Alter table clientes drop país. También es posible añadir nuevas restricciones a las tablas como claves externas, restricciones, checks, todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Eliminación de tablas. La sentencia drop table cuentas esta tabla. Las tablas a las que referencias deben haber sido eliminadas antes, obviamente, ¿no? Si nosotros eliminamos, por ejemplo, la tabla cuentas, las tablas antes, que si yo tengo referenciada un dato que se referencia en cuentas, no voy a poder eliminarla, tengo que hacerlo en cascada, y eso también hay una forma de hacer el drop en cascada, ¿no? Es un ejemplo de crear tablas. Ahí tenemos una tabla como employed, empleado, y está su primary key, EMP número, subnombre, primer nombre. También tenemos muchos otros datos, ¿no? Y ahí están los datos de ejemplo, ¿no? Ahí está otra tabla que podemos ir viendo, departamento, también con su salida. Bien, esto de la selección lo vamos a dejar para otro video,
Y hasta aquí todo lo que es creación y definición de datos. Muchas gracias.